El reloj marca ya las 9:21 de la mañana. Gracias por su compañía. Quiero hacer una pregunta. ¿Usted, algún familiar o amigo han experimentado un ataque de pánico? Quienes lo han padecido aseguran que es un episodio repentino de un miedo tan intenso que se sienten muy mal físicamente, pierden el control e incluso creen que van a morir. Para entender en qué consiste un ataque de pánico, sus causas y además cómo debemos reaccionar al enfrentar esta situación, nos acompaña hoy la psicóloga Laura Chavarría. Además, si usted tiene alguna consulta sobre este tema, le recuerdo nuestras vías para hacer sus preguntas en Facebook. Como siempre, usted puede ingresar a nuestro Facebook Buen Día, ahí busca la fotografía y comenta lo que usted desea consultar. Pero también tenemos la herramienta de un video a través de nuestro WhatsApp al 6087-7777. A través de esa herramienta usted puede enviar un video, ojalá que sea, como siempre le recordamos, un video cortito de 30 segundos o menos, que se grabe de manera horizontal y que le baje el volumen al televisor para escucharle con claridad. Laura, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación, saliendo de la cuarentena de 50 días. Bueno, gracias por que el motivo es estar aquí. Claro. Y sé que se ha cuidado, que ha cuidado a su familia y le agradecemos que hoy esté con nosotros aquí en la casa. ¿Cómo podemos definir un ataque de pánico, Laura? Un ataque de pánico lo podemos definir como una sensación súbita de miedo que crece de manera repentina y que conecta a la persona con una sensación de amenaza muy fuerte. Entonces, esa persona puede preverlo en algunos casos cuando hay un trastorno de pánico, que es cuando ya ese ataque de pánico se ha repetido de manera recurrente, o a veces viene de manera sorpresiva y la persona está tranquila realizando otra actividad y de repente experimenta una emoción de miedo. El ataque de pánico tiene como eje central el miedo, la ansiedad, el pánico sería como un nivel 100 de miedo y tiene sensaciones relacionadas con el miedo, que eso es lo que asusta a muchas personas, porque hay emociones que no tienen consecuencias físicas o que no vienen enlazadas con consecuencias físicas. El ataque de pánico a menudo tiene sensaciones físicas relacionadas que son muy evidentes para la persona y que podrían inclusive ser evidentes para las personas que están alrededor, como por ejemplo hiperventilación, cambios en la respiración, palpitaciones más fuertes, tensión muscular, que ahora los vamos a comentar. Puede aparecer en cualquier momento, por ejemplo, en una reunión de trabajo, mientras la persona está manejando, no sé, estando dormido, por ejemplo. Sí, es interesante ponerlo en el contexto de que muchas veces los ataques de pánico están relacionados con otras situaciones o otros padecimientos psicológicos. Por ejemplo, una persona que tiene depresión puede llegar a tener ataques de pánico, o una persona que tiene una fobia puede llegar a tener un ataque de pánico en la situación que le conecta con su fobia. Entonces, cada caso es diferente porque cada cabeza es un mundo y en cada persona el pánico se va desarrollando de forma distinta, pero se puede presentar en cualquiera de esas circunstancias. ¿Sin ninguna causa, Laura? Es interesante el tema de las causas. A veces hay causas que son muy claras, como por ejemplo cuando hay una situación de violencia intrafamiliar, es posible que esa persona llegue a desarrollar ataques de ansiedad, o con un niño que tiene fobia escolar puede llegar a desarrollar ataques de pánico, ataques de ansiedad. Pero no siempre se conoce la causa, ¿verdad? La persona puede comenzar sencillamente a sentirse mal, a sentirse descolocada, a sentirse con un susto. Eso es lo que los pacientes relatan, que se sienten con un susto muy fuerte. Algunos inclusive tienen episodios de llanto a raíz de ese susto y demás, pero no siempre logran reconocer cuál es el detonante. Las personas que ya se han trabajado y se conocen un poquito mejor, sí logran identificar cuál es el detonante. Ok, los síntomas, queremos repasar los síntomas de los ataques de pánico. Tenemos una pantalla sobre este tema y dentro de los primeros síntomas están las palpitaciones, lo que usted mencionaba, la sudoración, temblor o sacudidas también, la sensación de dificultad para respirar, sensación de asfixia, dolor en el tórax, náuseas o malestar abdominal, sensación de mareo o desmayo, escalofríos o sensación de calor, sensación de entumecimiento u hormigueos, miedo de volverse loco y miedo a morir. Siempre que el ataque de pánico se presenta, la persona
va a tener estos síntomas? ¿Todos? No necesariamente todos. Vamos a decir que con 4 de esos ya cumplimos con el criterio para que sea un ataque de pánico, pero como te decía, en cada persona se manifiesta diferente. Hay personas que el primer cambio, la primera sensación que tienen es la sensación de falta de respiración. Hay otras personas que lo que sienten son palpitaciones. Es importante cuando hablamos de estos síntomas saber que estos síntomas también pueden ser propios de algunas enfermedades físicas, ¿verdad? Incluso pueden ser señales de alarma en algunas personas que tienen antecedentes de cardiopatías o etcétera. Pero en el caso de los ataques de pánico, aunque parezca increíble, el cuerpo produce todo esto sin que haya una sensación de amenaza real, porque es importante saber por qué es que nos sentimos así, porque es que una persona comienza con estos síntomas. Bueno, comienza con estos síntomas porque los seres humanos, como animales que somos, tenemos en el medio del cerebro una estructura que se llama la amígdala, y la amígdala es la encargada de regular las emociones. Entonces, cuando experimentamos una situación de alerta, vamos a hacer un ejemplo de una alerta real. Por ejemplo, vas caminando por la calle y sufrís un asalto. Entonces, hay un riesgo real contra tu vida en ese momento. Es posible que mientras eso sucede o después tengas un ataque de pánico. Es decir, las personas que han estado en una situación de emergencia, como en un accidente o en alguna situación crítica así, es posible que hayan tenido un ataque de pánico a raíz de la emergencia, pero generalmente se queda ahí. Es decir, en ese momento es una respuesta natural, que lo que te está diciendo que es tu vida está en riesgo. Entonces, el cuerpo genera todas esas señales para decir, corra, salva su vida, póngase a salvo. Eso es lo que te está diciendo el cuerpo en ese momento. El ataque de pánico, o ya cuando se nos comienza a convertir en un problema, es cuando esa señal de alarma se enciende y no hay una emergencia, que se convierte, les digo yo a los pacientes, como en una señal mal calibrada, como cuando tenés una alarma de incendios y se comienza a disparar sin que haya un incendio. Entonces, ahí vamos a ver que hay una sensación de miedo y una sensación de alerta repetitiva en algunas personas, que inclusive pueden llegar a tener varios ataques de pánico al día, y que si eso se mantiene por un tiempo, podemos estar hablando ya de lo que se llama un trastorno de pánico, que quiere decir que estos ataques, por decirlo así, ya se instalaron y que forman parte de la vida de la persona y que comienzan a inhabilitarle en diferentes áreas, porque esa persona entonces ya no quiere hacer lo que hacía antes, le da temor salir a la calle, porque está tratando constantemente de evitar tener el ataque de pánico, porque ciertamente es una sensación muy fea, quien lo ha tenido lo sabe. Claro. Y con tal de evitarlo, entonces comienza a limitarse en sus espacios, en su desarrollo y demás, y ahí entonces ya pueden venir otras consecuencias a mediano plazo, como por ejemplo la depresión, que ya una persona que todos los días tiene ataques de pánico, a la larga puede llegar a deprimirse. Entonces, que todos tengamos ocasionalmente por una situación de alerta un ataque de pánico, casi todas las personas lo hemos tenido en algún momento de la vida. Pero si ese ataque de pánico se vuelve repetitivo, ahí es donde es importante buscar ayuda. Y hay personas que piensan que quienes sufren de esos ataques de pánico están exagerando, Laura. Sí, es que vieras que suelen no comprenderlos, ¿verdad? Cuando tenemos una persona que está teniendo un ataque de pánico, a la par nos asustamos también, porque hay personas que están hiperventilando, que sienten que se van a ahogar o que les va a dar algo y se van a desvanecer y se van a desmayar. Entonces la persona está muy asustada. La persona con pánico tiene mucho miedo de su propio miedo, esa es la ironía. Entonces, quienes están alrededor a menudo no comprenden por qué esa persona está actuando así y tienden a minimizarlo. Mira, no te pongas así, tranquilo, no está pasando nada. Pero esos consejos bien intencionados a menudo no ayudan a la persona, sino que le generan una culpabilidad por sentirse así. Entonces, es muy importante saber que es una sensación muy fea, muy abrupta, que la persona se asusta mucho, pero es pasajero. Es decir, un ataque de ansiedad, un ataque de pánico, no tiene una duración mayor a 5 o 10 minutos. Lo que pasa es que la persona queda exhausta después, pero no se puede quedar en ese estado durante mucho tiempo. Entonces, si estamos a la par de alguien que está sufriendo un ataque de ansiedad, lo que debemos hacer es permitir que esa persona tenga esos síntomas, que llegue a ese pico, por decirlo así, y eventualmente se va a poder tranquilizar. Ok, le hago también esta consulta de una televidente que nos pide que nos reservemos el nombre. Dice que tiene síndrome depresivo ansioso con ataques de pánico. ¿Qué podemos hacer mi pareja y yo para que él pueda apoyarme y entenderme mejor? Siento que no hay palabras para explicarlo y a veces me siento juzgada
o exagerada. De ahí viene también esta consulta que le hice y es muy válido lo que ella comenta. Ella quiere que su pareja pueda comprender qué es lo que ella está sintiendo y cómo ayudarla. Claro, ahí sería interesante que ella pudiera preguntarle a la pareja qué es lo que le genera a él verla a ella así, porque tal vez cuando él la ve a ella así, lo que trata y lo que hemos aprendido es aconsejarla, que se le pase rápido, y tal vez la mejor manera de ayudarla no es esa, sino más bien diciendo, bueno, vos y yo sabemos que esto es un ataque de pánico, vamos a dejar que pase, vamos a respirar. La respiración a menudo es una herramienta muy sencilla y muy efectiva, porque con una respiración profunda la ansiedad va disminuyendo, y una vez que el ataque de pánico pase, entonces ahí ya sí podemos conversar y podemos pasar a otro tipo de conversación, pero no durante el ataque de pánico, porque esa persona que está en pánico posiblemente... hay personas que te digo que quieren que las abracen cuando están así. Hay personas que no quieren que ni las toquen. Entonces, si las tocan, más bien le detona más fuerte las sensaciones. Entonces, preguntarle a una persona que padece pánico, ¿qué necesitas? ¿De qué manera te puedo ayudar? Y quizás mi respuesta sea, déjame sola. O quizás mi respuesta sea, agárrame la mano un ratito. Las necesidades de cada persona son distintas, pero yo creo que la persona que lo padece tiene que preguntarse en ese momento qué necesita para poder solventar una necesidad que ella tiene de sentirse más tranquila y poder autocuidarse, y también poder hacerle esa petición a las personas que están alrededor para que lo comprendan. Dice Lady López, mi mamá tiene 64 años y toda la vida le ha tenido fobia a los gusanos. No los puede ver ni dibujados ni en la televisión. Grita, llora, corre, dice que es algo horrible. Ella dice que cuando era niña la hermana la siguió para tirarle uno y que seguro de ahí viene, pero nunca lo ha podido controlar. A esa edad será bueno, ella pregunta si a esa edad más bien, ¿será que tiene cura? Claro que sí, es muy importante saber que los ataques de pánico es algo que se puede llegar a controlar y es algo que se puede llegar a superar por completo. A mí vieras que me da mucha tristeza cuando veo personas que me cuentan, por ejemplo, que han ido a especialistas y que los especialistas les dicen que eso nunca se les va a quitar. Eso no es cierto. Yo he visto casos en los que los ataques de pánico se superan en un 100%. En el caso de la televidente que nos hace la consulta, evidentemente... la situación de la mamá está ligada con una fobia. Ahí es a donde yo te decía que el pánico puede convivir con muchos otros trastornos psicológicos. En este caso es detonado por una fobia. Entonces, ahí está la fobia de raíz y el síntoma que ella tiene cuando ve el estímulo temido, que en este caso es un gusano, es el ataque de pánico. ¿Se puede tratar? Por supuesto. A cualquier edad se puede tratar. A menudo o muchas veces requiere tratamiento farmacológico, requiere un seguimiento con un psiquiatra, eso es importante saberlo también, y también requiere terapia psicológica. Parece increíble, pero hay personas que con solo entender qué es lo que está pasando ya tienen una mejoría, porque hay muchas personas que tienen un ataque de pánico pero no entienden qué es lo que les está pasando. Entonces, desarrollan esas dos ideas que dijiste cuando mencionaste los síntomas. ¿Será que me voy a volver loco? No, la respuesta es no. Un ataque de pánico no va a enloquecer a una persona. Es un momento muy feo, pero no le va a enloquecer. ¿Será que me voy a morir? No, tampoco. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Pues que esa persona hiperventile mucho, que sienta como que se desvanece, que tenga que sentarse, que tomarse una agüita. Eso es lo peor que puede pasar. Pero el tener esos temores, o la persona que tiene el ataque de ansiedad y no sabe qué es eso y cree que es algo cardíaco o que es algo más grave, entonces a menudo hace que los ataques de pánico se repitan. Cuando yo entiendo qué es lo que me pasa, lo investigo, me identifico, entonces ahí ya tengo la carta del conocimiento en la mano para comenzarlo a superar. Claro, tenemos una consulta en video de Edgar Mena, vamos a ver. Buenos días a la psicóloga y buenos días a doña Thais. Yo tengo 44 años, tengo 35 años con el trastorno, tomo medicación recetado por psiquiatría, he ido a consultas psicológicas. Mi pregunta es concisa y directa: ¿los ataques de pánico tienen cura o se convierten en una enfermedad crónica? Gracias. Claro. Edgar, muchísimas gracias. Le enviamos un saludo. Tiene 35 años con ese trastorno. Sí, claro. Claro, muchas gracias por su testimonio. Sí hay personas que lamentablemente pasan cargando con este trastorno durante muchos años, pero cuando se atina la combinación adecuada entre medicación y psicoterapia, hay un muy buen pronóstico.
Pues no conozco a fondo el caso de él y él nos está contando que tiene muchísimos años de padecerlo, entonces habría que ver qué medicamentos ha tomado, qué enfoques terapéuticos ha llevado, pero yo siempre digo que en los trastornos de pánico el pronóstico es favorable. Lo que pasa es que el medicamento que te puede hacer bien a vos puede ser que no sea el medicamento para mí. Entonces, generalmente hay que estudiar de parte de la intervención psiquiátrica muy bien a la persona para ver cuál es el tipo de medicamento o la combinación de medicamentos que nos ayuda a controlar la parte química. Y eso aunado a estrategias psicológicas para que la persona pueda servir adelante. Hay cosas que se han comprobado que sirven. Por ejemplo, ustedes hablaron del tema del mindfulness hace unos días. El mindfulness puede ser una gran herramienta, la relajación, la respiración. Y algo que siempre nos ayuda en temas de ansiedad y de pánico es darme cuenta qué es lo que estoy pensando yo cuando comienzan a venir las sensaciones de pánico. Porque a menudo estoy tan centrado en el malestar que siento que se me olvida qué es lo que estoy pensando. Pero cuando me pongo a hurgar y digo, ay, sí, mira, que yo estaba pensando este pensamiento feo, y ahí veo que se comenzó a generar o que se comenzaron a tirar las primeras semillitas para que aflore el ataque de pánico. Entonces, hay que hacer un trabajo muy fuerte de autoconocimiento y en algunos casos, como te decía, con intervención farmacológica, pero el pronóstico es positivo. Pero no necesariamente la persona va a tener que estar con esa intervención farmacológica siempre. En algunos casos, sí. Depende mucho de la persona, porque hay personas que tienen ataques de pánico, pero tienen algunas otras condiciones psiquiátricas, psicológicas o inclusive fisiológicas que ameritan que haya una medicación permanente. No son la mayoría de los casos. La mayoría de los casos se puede superar el trastorno inclusive sin medicación. Hay otra parte que necesita medicación y psicoterapia y hay otra parte que sí ya necesita una medicación de más largo plazo y un proceso un poco más profundo. En el caso de don Edgar, por ejemplo, que llevaba 35 años con ese trastorno, ¿cuánto tiempo puede tardar él en poder superarlo al 100%? Sí, claro. Vieras que esa pregunta es un poco compleja y comprometedora también porque, digamos, hay procesos de terapia breve que pueden tardar 15, 20 sesiones de psicoterapia. Pero habría que conocer más a profundidad el caso de él para ver qué medicación ha tenido, qué procesos ha llevado, qué le ha funcionado, qué no le ha funcionado. En el pánico siempre hay un tema, y esto es en todos los casos, de evitación. Yo siento eso tan feo que es el pánico y comienzo a evitarlo, comienzo a tenerle miedo al miedo. Y ese es un círculo vicioso tremendo, porque en el momento en el que yo comienzo a tenerle miedo al miedo y entonces digo, no me voy a salir ahí, no me voy a parar ahí porque ahí me agarró la vez pasada, no me subo en el bus porque en el bus me agarró. Entonces, en el momento en el que yo caigo en esa trampa de mi mente, entonces ahí comienzo a limitarme mucho y el pánico agarra mucho poder. Entonces, el tema de la evitación siempre es algo en lo que hay que fijarse. ¿Qué es lo que estoy evitando? ¿Realmente si no me subo en el bus, me curo de esto? No. Tengo que comenzar a conocerme un poquito más y a empoderarme y adquirir herramientas. ¿Para qué? Para comenzar a enfrentar en lugar de evitar. Pero es lógico que evitemos aquello a lo que tememos. Vamos a escuchar a Rafael Montero con su consulta. Muy buenos días, amigos y amigas y televidentes de Buen Día y doctora. Mi nombre es Rafael Montero. Hace 10 años superé una depresión muy fuerte por producto de las drogas, de la ansiedad de las drogas. Hace unas semanas atrás me agarraron otra vez los ataques de pánico, la ansiedad y todas esas cosas, pero ya las he seguido como superadas, gracias a Dios. Quisiera preguntarle a ver si yo pudiera, es homeopático que yo hice, no importa años después, y poderlo hacer con algún medicamento, tratamiento de la caja del Seguro Social. No hay ningún problema. Bendiciones para todos y todas. Dios está con nosotros. Muchas gracias. Amén. Así es, Rafael. Gracias por su consulta. Muchas gracias. Sí, él, según nos cuenta, pues pasó por un proceso importante hace esos años y él logró superar muchas de esas cosas en ese proceso. Inclusive nos habla de un tema de adicción, que siempre que hay adicción, pues hay un alto nivel de ansiedad. Entonces, pues por supuesto que debe ser preocupante volver a sentir esos síntomas después de tantos años. Yo lo que le recomendaría es que acuda al centro de salud que a él le corresponde, porque en el centro de salud que a él le corresponde, entonces tienen que hacer una revisión de la medicación, inclusive si él está tomando medicación en este momento, y reactivar o modificar los tratamientos que correspondan. Pues por supuesto que la persona que ha superado un trastorno de
pánico y años después vuelve a sentir las mismas sensaciones, es lógico que tenga temor de volver a sentirse como se sintió antes. Pero hay un aprendizaje en la experiencia que usted tuvo. Usted ya pasó por donde asustan y ya se levantó, entonces tiene buenas herramientas internas, y lo importante es que si el malestar lo sobrepasa, no dudar en buscar ayuda en este momento. Laura, muchísimas gracias por Mucho gusto. abarcar este tema con nosotros tan importante. Si usted desea hacerle una consulta a Laura Chavarría, puede hacerlo al 4034-6535, 4034-6535, para que usted la contacte a ella. Esperamos tenerla pronto en la casa, y si quedó con alguna consulta o desea también repasar esta entrevista, puede hacerlo a través de teletica.com. Que tenga buen día, Laura. Muchas gracias. Muchas gracias.